Continuamos con La Noche. Las cifras tampoco favorecen al régimen venezolano en materia económica. La galopante inflación, que según cifras oficiales alcanzó en 2013 un índice del 56.2%, sumada al desabastecimiento de productos básicos de la canasta familiar, ha empañado la gestión del presidente Nicolás Maduro. La oposición en reiteradas ocasiones ha culpado al modelo económico impuesto desde la llegada del chavismo al poder hace 15 años de haber destruido el aparato productivo nacional. La crisis en el sector de los alimentos también ha puesto en entredicho la gestión de Nicolás Maduro. Aunque el régimen venezolano asegura estar impulsando mayor producción nacional, lo cierto es que con el severo control cambiario instaurado hace 11 años, los empresarios prefirieron importar por la rentabilidad. Las demoras en los procesos de importación por la cantidad de exigencias del Estado en materia de trámites burocráticos terminó agudizando el desabastecimiento de alimentos. Una serie de medidas para agilizar los procesos, sobre todo de la importación de aquellos rubros prioritarios, esenciales para los venezolanos. Antes de anunciar en septiembre de 2013 medidas transitorias de simplificación para las importaciones, el régimen venezolano buscó paliar en algo la escasez con compras millonarias en comida. Al menos 3,5 millones de toneladas por valor de 4.665 millones de dólares. Y hemos firmado, acordado y debe empezar a llegar a Venezuela la próxima semana más de 600 millones de dólares en compras a Colombia para fortalecer el abastecimiento. Pero los esfuerzos del régimen de Maduro por hacerle frente a la crisis de desabastecimiento que ha llevado incluso a muchos venezolanos a enfrentarse por alguna ración de alimentos parecen hasta ahora infructuosos. La inflación en el país bolivariano no cedió y cerró el año 2013 en 56,2%. Según Datanálisis, empresa de investigación de mercado, la escasez de productos básicos de la canasta familiar sigue agravándose y en marzo se ubicó en 60,2%, cerrando el primer trimestre de 2014 en 51,9%, 14,7 puntos más con respecto al mismo periodo de 2013. Producto de errores, de debilidades del país y de políticas para profundizarlos y crear descontento y todas estas cosas que yo he cualificado como guerra económica, guerra política, guerra psicológica. El gobierno aduce una supuesta guerra económica y como último recurso ha lanzado la tarjeta de abastecimiento seguro, un sistema para adquirir productos básicos escasos cada 8 días y que sus detractores cuestionan al compararla con la tarjeta de racionamiento cubana. Síganos respondiendo en redes sociales. A propósito del tema de hoy, estamos invitando a los televidentes a que opinen en Twitter, en las cuentas del equipo periodístico del programa La Noche. ¿Fortaleció o debilitó el presidente Nicolás Maduro el régimen que heredó hace unos años con los votos del chavismo? En Boston, señor Carlos Ponce, coordinador general de la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia y vicepresidente de Cambridge University, sobre el tema económico. El señor Nicolás Maduro ha tenido que enfrentar una devaluación progresiva del bolívar, también las quejas de desabastecimiento y los anuncios de que todo lo que estaba importando el país para abastecer sus necesidades ahora tampoco está siendo pagado por el gobierno, es decir, hay dólares que no están siendo autorizados. En este panorama, Venezuela, un país rico en petróleo, ¿cómo se puede entender? Sí, bueno, fíjate, ha habido un robo generalizado durante estos 15 años, pero durante el año que lleva Maduro en el poder, eso se ha incrementado a niveles de que no está ahí, porque mientras estaba Chávez, algo llegaba. Pero cuando asume el poder entre Maduro, Ramírez y Cárdenas, los grupos de bolichicos y boliburgueses toman el poder también. Y de los recursos que Maduro dice que él asigna a la compra de alimentos, de eso llegarán el 20, el 30%, porque hay grupos como que los bolichicos, Trebao, Derwin, Betancur, Romero Navas, Josío, todos estos grupos de gente de clase media que se han asociado, media alta, que se han asociado con el gobierno, lo que han hecho es desestabilizar ellos mismos al gobierno, porque son gente del gobierno. A nivel de la electricidad, lo mismo. O sea, lo
hay es una gran eficiencia, lo que hay es una gran incapacidad para gobernar, una incapacidad para administrar, y el 72% de los productos de distribución está en manos del Estado. O sea que si no hay, es porque el mismo Estado se está dando un golpe a ellos mismos. Entonces, ahí es una ineficiencia muy grande y la quiebra del sector productivo que se viene ya reflejando ahorita después de 15 años de desastre económico. Diputado Stalin González, en Caracas, ustedes lo planteaban en la primera reunión de diálogo con el señor Nicolás Maduro, las compras multimillonarias a otros países en carne, en productos básicos. Ahí escuchábamos cómo Maduro hablaba de 600 millones de dólares comprados a Colombia. ¿Y qué pasa entonces con los agricultores venezolanos, con la industria venezolana? Sí, bueno, creo que para los que nos escuchan en otros países, porque lamentablemente en Venezuela no nos pueden ver, para que entiendan, bueno, aquí durante 14 años hubo una política de expropiación constante de empresas de carne, de lácteos Los Andes, por ejemplo, empresas de alimentos, y durante todo este tiempo el resultado ha sido que todas esas empresas que estuvieron en manos del Estado han quebrado, no son productivas, no producen ni siquiera el 30% de lo que producían anteriormente. Y para que vean los niveles de inflación que ha llegado en Venezuela, el billete con más denominación que tiene nuestro país es un billete de 100 bolívares. Con un billete de 100 bolívares usted no puede comprar una lata de atún de 400 gramos. O sea, para que vean cómo se ha devaluado tanto el bolívar, en un año se ha devaluado 3 veces el valor del bolívar, de 6.30 hoy en día. La tasa SICAD 2 está alrededor de los 49.50, 49.60. Estamos hablando que casi 10 veces el valor, 8 veces el valor del bolívar ha aumentado o ha perdido su valor durante el último año. Los niveles de escasez, de inflación, cada día los venezolanos nos alcanza menos el salario para vivir. Más o menos Data Analysis habla, por ejemplo, de que la canasta básica estaría alrededor de los 15.000 bolívares. El salario mínimo está alrededor de los 3.200, 3.400 bolívares. Se necesitan 5 salarios mínimos para poder subsistir, viendo una bonanza petrolera como la que hemos tenido durante los últimos años, porque el barril de petróleo ha estado por más de $100 en los últimos 8 o 9 años, y como Venezuela hoy está en los países más pobres, más deprimidos, con niveles, con servicios públicos deteriorados y con nuestra calidad de vida totalmente mermada, producto de la mala política, más el tema de que nos falta democracia, falta de democracia, donde no hay poder autónomo, donde no hay independencia, se le suma a ello el poder adquisitivo, la economía de Venezuela, que está hoy por el piso, ¿no? La violencia que azota a Venezuela, una de las causas de las masivas protestas contra el régimen, tampoco da tregua. 2013 fue el año con mayor cantidad de homicidios desde la llegada al poder del denominado socialismo del siglo XXI. Estudios independientes estiman que el nivel de impunidad ante los crímenes alcanza el 90%. Las cifras son escalofriantes. El año 2013 finalizó con 24.763 muertes violentas, según datos registrados por el Observatorio Venezolano de Violencia. Este fenómeno, aunque pone en tela de juicio la política del gobierno de Nicolás Maduro para combatir la criminalidad, no es nuevo. Durante los casi 14 años de gobierno de su antecesor, el fallecido presidente Hugo Chávez, los homicidios superaron la cifra de 200.000. No manipular más con el dolor de un pueblo cuando se enfrenta a circunstancias tan difíciles como esta. Y más bien unirnos en el dolor para evitar que eso suceda, o unirnos en el dolor para proteger a las víctimas. Venezuela fue ubicado como el segundo país más violento del mundo después de Honduras en el más reciente informe de la Oficina de la Organización de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, al tener como base una tasa de 53,7 homicidios por cada 100.000 habitantes durante 2012. Panorama que parece empeorar cada día, pues el Observatorio Venezolano de Violencia estimó esa tasa a finales de 2013 en 79 homicidios por cada 100.000 habitantes. La realidad de nuestro país, hoy, de la Venezuela que nos duele en el corazón, es que en este país matan 25.000 venezolanos. Los mataron el año pasado. Y tuvo que ser asesinada Mónica Espir, una actriz famosa venezolana, para que entonces tuviera la muerte en nuestro país nombre y apellido. Otro factor que contribuye a las desalentadoras cifras sobre la inseguridad en Venezuela es el del secuestro.
El pasado año, Venezuela ocupó el 5º lugar del mundo en el top 20 de los países donde existe mayor riesgo de ser víctima de un secuestro, de acuerdo con la firma internacional consultora Control Risks. Pero según el gobierno, en 2013 hubo reducción del índice de secuestros en 51,7%. Uno de los casos más sonados por ese flagelo en los últimos días fue el de la jefa de corresponsalías del canal venezolano de televisión Globovisión, Nairobi Pinto, secuestrada el 6 de abril en Caracas y luego liberada por sus captores el pasado lunes. En Washington, D.C., señor Emilio Viano, doctor en filosofía y analista político internacional. En Venezuela, todo el mundo conoce a alguien que hayan secuestrado o a alguien que hayan asesinado. ¿O es normal estar en una autopista y ver cómo a una persona en el vehículo de al lado la están asaltando o la están robando? El chavismo ha puesto en marcha más de 20 planes de seguridad. ¿Qué ha pasado entonces? ¿Por qué no ha funcionado? ¿Hay permisividad con la delincuencia? Bueno, claramente es muy lamentable. Están yendo al estrés de la inflación, de todos los otros problemas de los cuales estamos hablando. Es una tasa de criminalidad increíble. A veces se habla de los Estados Unidos como un país violento, pero la media nacional es de menos de 5 homicidios por 100.000 habitantes, y mismo en ciudades como Nueva York, menos de 7 por 100.000 habitantes. Así que claramente esto es extraordinario y demuestra que primero no hay una eficiencia por parte del gobierno en establecer la seguridad nacional. Vale decir que no hay entrenamiento, no hay buena distribución de las fuerzas de policía, no hay atención a los elementos más peligrosos, no hay participación ciudadana, no hay comunicación entre policía y la comunidad y más y más. Vale decir que es un fracaso completo por parte del gobierno en asegurar la seguridad ciudadana. Además, claramente la crisis económica y también los trastornos políticos que están dañando al país aumentan naturalmente la desconfianza mutua, la falta de comunicación, la ira, el odio, el enojo y también el maltrato de los demás por tener una opinión diferente, lo que a veces autoriza también el pensamiento que uno puede ser más violento. Así que, en mi opinión, esto representa un fracaso completo de la política del gobierno en cualquier país, porque estas son tasas de violencia increíbles que, como se dice, se comparan solamente a Honduras, El Salvador y ni otros países en el mundo. A propósito del tema de hoy, estamos invitando a nuestros televidentes a que opinen a través de las cuentas de Twitter del equipo periodístico del programa La Noche. ¿Fortaleció o debilitó el presidente Nicolás Maduro el régimen que heredó hace un año con los votos del chavismo? Estamos leyendo sus opiniones. Gerson Parra Garzón nos escribe: se debilitó. No es el uso de la fuerza lo que mantiene un gobierno, es el pueblo que respalda políticas sociales quien decide. También escribe Jenny Ortiz. Dice, lo debilitó. Ayer me conseguí una persona que dice ser más chavista que Chávez, pero no está con Maduro. Eduardo Barrios escribe, lo pulverizó y lo convirtió en polvo cósmico. Todo lo que comienza como victoria pírrica no tiene un buen fin. Vamos a hacer una nueva pausa comercial y al regresar vamos a revisar otro de los blancos del régimen chavista y ahora de este año de Nicolás Maduro, la libertad de expresión. Ya volvemos. Ya regresamos con La Noche.